mis hermanos, que el Señor bendiga a todos. Estamos comenzando una serie que tiene que ver con la vida discipular. Y entonces, al pensar en esto de la vida discipular, nos vamos a hacer algunas preguntas. Y las preguntas tienen que ver por lo menos unas 3 de estas preguntas será importante reflexionar. ¿Qué es la vida discipular? ¿Cómo funciona la vida discipular? O, inclusive, ¿para quién es la vida discipular? Para algunos de vosotros es un tema bastante conocido, para algunos otros podría ser algo nuevo. Sin embargo, es un tema que no estamos descubriendo más de lo que ya tenemos en la palabra del Señor, lo que siempre tuvimos en la palabra del Señor. Sin embargo, esto es importante para que nos lleve a una seria reflexión, y es en esto en lo cual vamos a estar ocupados al volver a la escuela dominical en las reuniones normales. Vamos a pensar en lo que es entonces la vida discipular. Pensemos que lo que el Señor dijo, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 40, Él dijo esto: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Muy bien, obviamente tenemos aquí una perfecta definición, por supuesto, de lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que está bajo la tutoría de un maestro. Ahora, ese discípulo va aprendiendo poco a poco, va mejorando sus conocimientos, sus habilidades, de tal manera que un día llegará a ser como su maestro. Eso nos enfoca el propósito de la vida discipular. Ahora, pensemos en esto. ¿Y qué tal si quien lleva el mando, lleva el control de esta enseñanza es el mundo mismo? ¿Qué va a resultar? Pensemos en este texto que dijo el Señor y reflexionando que el mundo sea el maestro, el discipulador. Pues bueno, todos nosotros entramos a este mundo y aprendemos, ojo, porque aprendemos de este mundo. Y un día la persona llega a estar tan bien preparada por el mundo que será totalmente entonces un mundano de primera. ¿No es esto lo que tenemos en la sociedad de siempre? En la humanidad de siempre. Es una humanidad que nos enseña, nos moldea. Por algo la palabra del Señor nos dice que no nos dejemos moldear por este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado porque un gran discipulador es el mundo. Un gran maestro es el mundo. No pensemos que la palabra discípulo es una palabra que solamente se aplica a los creyentes. No, es simple y sencillamente una persona que está aprendiendo de un maestro. Pero la gran pregunta entonces es: ¿quién es el maestro? Ahora, entonces, como nosotros, como lo que somos, como creyentes en Cristo Jesús, cuidado y perdemos el rumbo. Pensemos, sigamos reflexionando, hagamos algunas preguntas muy personales. Por ejemplo, yo mismo, de alguna manera, enseño a otros. Y la pregunta es: ¿qué enseño yo con mi vida a otros? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué estoy diciéndole al mundo si me presento como un hijo de Dios? ¿Qué está entendiendo esa persona que me rodea de lo que es un hijo de Dios? ¿Qué le estoy enseñando a otros con mi vida? Ahora, ya para este punto nos lleva a pensar, tengo que reflexionar entonces respecto a qué cosas podrían estar siendo deficientes en mi vida. ¿Cuáles son mis deficiencias? Segunda y tercera cosa, cuán peligrosas son mis deficiencias. Porque puede ser que sean hábitos pecaminosos que me destruyen a mí y, por supuesto, pueden destruir a otros. Ahora, si es así, la pregunta siguiente, lógica, sería: ¿estas deficiencias tienen solución? Y nos lleva a una gran pregunta, es: ¿qué debo hacer ahora mismo para atacar estas deficiencias en mi vida? ¿De quién debo aprender? ¿Qué debo aprender para que entonces mi vida pueda ser agradable a Dios, pero a la vez que pueda ser de beneficio para otros, tal como el Señor lo quiere?
Esto es testimonio. Piensa en tu experiencia en Cristo. Piensa. Por ejemplo, ¿qué funcionó en ti para que hayas venido a Cristo? ¿Qué fue? ¿Cómo se te presentó el Evangelio? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo te modelaron la vida cristiana? Pero mira, independientemente a cómo haya sido, porque las experiencias son diferentes para cada persona, entonces la gran pregunta es, ¿qué debe repetirse para que otros vengan a Cristo? Porque funcionó. Ese testimonio que se dio para ti funcionó. Mírate, ahora estás en Cristo. ¿Qué entonces debe repetirse para que otras personas vengan a Cristo? Hay una cosa muy importante, una máxima diríamos, es que un buen discípulo de Cristo te condujo obviamente a Cristo. Es muy probable que alguien te dio testimonio. Esa era una persona que en esos momentos estaba en su plena capacidad como hijo de Dios y fue efectivo el testimonio que te dio. Tanto de vida, pero también, por supuesto, y sobre todo de palabra, la palabra de Dios. ¿Cómo hizo esa persona? ¿Qué hizo que funcionó? O ese grupo de personas, aquello por lo cual primeramente recibiste testimonio. ¿Cuál fue tu experiencia en Cristo y cómo es hasta el día de hoy? Ahora, si una persona, un buen discípulo te condujo a Jesucristo, entonces, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? Bueno, pensando obviamente de manera bíblica, discípulo de Cristo. ¿Quién es esa persona? Pues diríamos varias cosas, entre ellas que un discípulo cristiano desarrolla una relación personal de obediencia a Cristo durante toda su vida. Nota, tiene que ver con una relación personal de ese individuo con Dios, una relación en la cual está sometido a Cristo. Y no es de manera temporal, es de aquí en adelante, para siempre. Ese es un discípulo cristiano. También podríamos decir que un discípulo cristiano, por su obediencia, le lleva a que su carácter sea semejante al de Cristo. Aprende a Cristo, aprende el carácter de Cristo. Tercera cosa es que reemplaza sus valores por los valores del reino de Dios. Es que, mira, el mundo es tan buen discipulador que nos ha trastocado o nos ha desordenado los valores. Y esto por los medios de comunicación, aún currículums académicos, aún leyes, modas, otros elementos y muchos elementos trastornan valores, nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo, entonces esos valores antiguos son reemplazados por los valores que Dios nos enseña en su palabra. Otro elemento que podemos ver en relación a quién es un discípulo de Cristo es una persona que participa en la misión de Cristo en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en el mundo. Participa activamente de dar testimonio de Cristo. Bueno, en estos 4 elementos podríamos encerrar algunas características que pueden ser muchas, pero estas resumen, podríamos decir, lo que es ser un discípulo de Cristo. Ahora, es a este punto donde nos preguntamos, me pregunto a mí mismo y te invito para que te preguntes a ti mismo, ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde estás? ¿Verdaderamente eres un discípulo de Cristo? Pensemos, sigamos pensando. Pensemos en que el Señor dijo, y así antes de ascender al cielo, Él dijo, haced discípulos. Bueno, es que esto nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los discípulos de Cristo? Porque el Señor nos dijo que hiciésemos esto. ¿Cómo hacerlo? Haced discípulos, dijo el Señor. Y esa es la gran misión de la iglesia. Y como somos parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces discípulos? Porque esa es la gran tarea. Pero
Antes de que el Señor nos dijera que fuésemos discípulos de Cristo, hay otros elementos que debemos analizar en la palabra del Señor, en aquellos discípulos que Él formó. Por último, les dijo a sus discípulos, pero antes de ello les había dicho: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto fue antes, esto fue después. Es decir, nadie puede ir a ser discípulo de Cristo si antes no viene y aprende de Cristo. Pero hubo una cosa mucho antes que esto. Y es que allá en Juan 1, 39 y también en el versículo 46 se ve una invitación que hay ahí. La primera es una invitación del Señor que le dijo a algunos: venid y ved. Más adelante, estos mismos van invitando a otros, por ejemplo, Felipe, que le dice a Natanael, le dice: ven y ve. ¿Qué es lo que quiere que vea? Bueno, él le ha dicho: mira, hemos encontrado a alguien que debe ser el Mesías. Natanael, una vez que conoció a Cristo, le dijo: tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Es decir, le reconoció como Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios, como la solución para su vida. Es en ese momento cuando la persona recibe a Cristo, partiendo de una invitación: venid y ved. Esa persona entonces, sin Cristo, ahora ha venido a Cristo y está en Él, pero debe crecer. Un buen discípulo aprende, se esfuerza por avanzar en la vida cristiana y por lo tanto llega a un compromiso con el Señor. ¿Están notando el proceso? Primero, una persona sin Cristo es invitada a venir y conocer de Él. Esa persona, una vez que está en Cristo, tiene que aprender de Cristo para entonces comprometerse con la misión de Cristo. Una vez que esta persona está comprometida, que ha venido por todo este proceso, entonces está lista para ir en búsqueda de otros que no tienen a Cristo. Va a buscar gente no creyente para presentarles a Cristo, para invitarles, para decirles: ven y ve. Una vez que esas personas vienen a Cristo, entonces va a formar discípulos. Y estos discípulos, a su vez, tendrán que llegar a ser también discipuladores y volver otra vez a cumplir con ese proceso. Ese es el método de Dios. Este es el formato que Dios nos dio. Ese es el formato que encontramos en los evangelios, que encontramos en el Nuevo Testamento. Esto es, digamos, en resumen, esto es la vida discipular. Ahora, eso es importante reconocer, que estamos yendo de la teoría a la práctica. El discípulo aprende conceptos, aprende datos, aprende información, pero tiene que llevarlo a la práctica. La teoría, en Santiago 1, versículos 22 y 23 se nos dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, es semejante al que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. Este es un oidor, pero encontramos más adelante, en la cronología bíblica del Nuevo Testamento especialmente, encontramos allá en Filipenses al apóstol Pablo diciendo: hermanos, una cosa hago, me olvido, me extiendo, prosigo al blanco. Se nota que es como alguien que está avanzando. Lo que nos está diciendo es: yo solamente quiero avanzar. Y también en Filipenses 3:17 dice él: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen por el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora él se pone como ejemplo de un discipulador, una persona que está enseñando a otros creyentes, hermanos, dice. Personas que están siendo formadas para que a su vez lleguen a formar a otros. Aquel es un oidor. Este vive el señorío de Cristo. Este ha aprendido de Cristo, ha aprendido el carácter de Cristo y entonces está comprometido. Los discípulos, por supuesto, tienen que comenzar escuchando. Tienen que comenzar por allí. Toda persona, inclusive antes de venir a Cristo, tiene que oír la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Pero no tiene que quedarse ahí. No tiene que quedarse como un aprendiz por siempre. Tiene que llegar a ser un discipulador. Tiene que avanzar. Tiene que decirle a otros, imítame a mí como yo imito a Cristo. Notamos que vamos de la teoría a la práctica. Esta es la vida discipular. El objetivo de la vida discipular es transferir, es pasarle a otros tanto lo que sabemos como lo que somos. Solo es de notar, por ejemplo, en este pasaje de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y otra vez se nos presenta el proceso de la vida discipular. ¿Qué está diciendo? Mira, lo que me has oído decir ante muchos testigos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que le ha oído decir? Obviamente está hablando de la palabra del Señor. Nuestro libro de texto, nuestro manual, nuestra autoridad es la palabra de Dios. Esta palabra del Señor es la que tiene que penetrar en nosotros. Pero no se queda ahí. Pues sí, la palabra del Señor es que nos ayuda a crecer. Pero debemos ayudar a que otros crezcan también. En la medida que aprendemos, entonces en la medida en que nuestro carácter es transformado al carácter de Cristo, entonces tenemos que ayudar a otros para que crezcan. Enseñamos a otras personas a ser discípulos de Jesucristo. Y enseñamos a ellos, a esos discípulos, para que a su vez hagan más discípulos. Esta es la vida discipular. Y este es el gran reto que tenemos. ¿Qué es la vida discipular? ¿Cómo funciona? ¿Para quién es? Entonces me doy cuenta, esto es para mí. Esto es para hoy. Esto es para el presente. Este es el formato de Dios. Esta es la estrategia de Dios. Esto dijo Dios que hiciésemos. Antes de ascender a los cielos, dijo, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque este proceso tiene que repetirse una y otra vez. Porque funcionó en ti y tendrá seguro que funcionar en otros. Oremos. Padre que está en los cielos, Señor, ayúdenos a entender esta gran verdad, este concepto tan importante para la vida de cada uno de los que ya estamos en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a entender que tenemos que avanzar y que tenemos que enseñarle a otros el Evangelio. Tenemos que invitarles para que vengan y vean a Cristo. Pero una vez que vienen a Cristo, ayúdenos a entender que tenemos que ayudarles a aprender de Cristo. Y a la vez, ayúdenos, Señor, para que podamos hacer discípulos de muchos más. Gente idónea, capaz, fieles al Señor, para que enseñen también a otros. Y este ciclo se vaya repitiendo una y otra vez, porque es lo que usted dijo que hiciésemos. Ayúdenos, Señor, a ser parte de esta vida discipular, a vivir cada día la vida discipular. Rogamos que nos enseñe usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y seguimos, si Dios quiere, el siguiente domingo, aprendiendo un poco más acerca de la vida discipular. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.